Bueno, quiero empezar por agradecer a la Cátedra Extraordinaria en Dirección de Orquesta de Eduardo Mata por haberme incluido en el equipo de ponentes en este apasionante diplomado Compositores de América Latina, Miradas Convergentes. Del mismo modo, quiero manifestar que me parece estupenda la iniciativa de todos y cada uno de ustedes en participar en el diplomado. El camino de la música es ciertamente un quehacer edificante y, en este caso particular, lo es más aún para todos nosotros por estar directamente ligado a nuestra identidad iberoamericana. Dentro de mi camino de crecimiento musical y personal, tuve la gran oportunidad de ser aprendiz y luego asistente del maestro Eduardo Mata desde enero de 1986 hasta su trágico fallecimiento 9 años más tarde. Me honra recordarlo en estas sesiones y me pongo a la orden de ustedes para contribuir en lo que yo pueda en su desarrollo profesional, dentro del lapso de este curso y de ahí en adelante, en el mismo espíritu en que el maestro Mata me ayudó a mí. En las charlas del módulo Esteves, ustedes han visto aspectos compositivos y musicológicos de la música de este gran compositor. También varios ponentes han aportado sus propias experiencias como intérpretes de la cantata criolla. Asimismo, tanto en el módulo Orbón como en el Esteves, se ha mencionado repetidamente el trabajo del maestro Eduardo Mata, como es de esperarse, dado que los compositores estudiados en el diplomado Miradas Convergentes son todos máximos exponentes de la música iberoamericana, cuyas obras grabó el maestro Mata con la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar de Venezuela y el sello Dorian. Por estas razones, y también porque estoy convencido de que la mejor manera de aprender algo es haciéndolo, me pareció que podría ser interesante cerrar el módulo Esteves tomando estas 3 últimas sesiones para ver la cantata criolla como un caso de estudio y abordarlo con un sentido práctico. Es decir, propongo que hagamos de cuenta que cada uno de nosotros se está preparando para, de alguna manera, dar una presentación de la cantata criolla. Esta presentación hipotética sería, por ejemplo, dirigir la obra en concierto, o tocar o cantar en la obra, dar una plática, filmar un documental o escribir un artículo respecto a la obra. Para ello, estaríamos contemplando distintas alternativas dentro de diversas disciplinas, a fin de lograr un producto final que fuera musicalmente satisfactorio y a la vez fuera relevante desde el punto de vista social y humano. Muy seguramente eso es lo que pasaría por la mente de artistas sensibles y comprometidos como el maestro Mata al plantearse un proyecto de esta naturaleza. Veamos a qué se traduce esto dentro de las sesiones del curso. Originalmente, el panfleto dice que el título general de las 3 sesiones es La cantata criolla, retos para la dirección orquestal, Eduardo Mata, un guía musical. Sin embargo, yo quiero hacer una pequeña modificación, que es cambiar el segmento retos para la dirección orquestal por retos interpretativos. Así, el título queda La cantata criolla, retos interpretativos, Eduardo Mata, un guía musical. La razón para hacer este cambio es que no solamente buscaremos elementos pertinentes a la dirección orquestal, sino que también analizaremos aspectos compositivos, musicológicos e instrumentales. Para desarrollar esta actividad práctica alrededor de la cantata criolla y además hablar sobre la guía del maestro Mata, propongo organizar las 3 sesiones de la siguiente manera. La sesión 1 sería una lluvia de ideas sobre los temas que vamos a explorar en la cantata criolla. La idea es que cada uno, entre todos, vayamos mirando qué aspectos nos gustaría
explorar en la obra desde el punto de vista de la musicología, la composición, la interpretación instrumental, la dirección de orquesta. Y la segunda parte de esta sesión de hoy, en donde yo hago un recuento de la carrera del maestro Mata. Luego estaría entonces yo haciendo la presentación sobre técnicas interpretativas empleadas por el maestro Mata. Entonces ya estaríamos mirando ejemplos específicos dentro del repertorio de qué tipo de cosas hacía él a la hora de interpretar estas grandes obras. Y el resto de la sesión lo estaríamos utilizando para ya planear lo que serían unas presentaciones estudiantiles, que haría cada uno de ustedes, unas presentaciones breves sobre la cantata criolla. Y luego el jueves, la tercera sesión, entonces cada uno de ustedes daría esa breve presentación sobre la cantata criolla, y en la segunda parte de la sesión, entonces yo estaré dando una presentación sobre mi experiencia de haber conocido y llegado a trabajar con el maestro Mata. ¿Les parece? Bien, entonces pasemos de una vez a hacer nuestra lluvia de ideas, y para eso pues quiero invitar a que todos los participantes pues vayan interviniendo para que vayamos buscando aspectos de la obra desde los puntos de vista que ya he mencionado, y entonces de esa manera podemos ir haciendo lluvia de ideas para ir escogiendo temas. ¿Quién quiere empezar? ¿Yo? ¿Me escuchan? Sí. Fernando Serrano. Uno de los aspectos que me parecen muy interesantes es esta relación de la idea de lo nacional y lo universal en la cantata criolla. Es decir, cómo lograr que una obra que puede ser muy particular de una provincia de la misma Venezuela se convierta en una obra que trasciende las fronteras, y cómo se logra para convertirse en una obra de carácter universal partiendo de elementos que son nacionales. Muy bien. ¿Puedo agregar algo a lo que está planteando Fernando Serrano? Hay una idea que me está como dando vueltas justamente respecto a lo nacional y a lo universal, y es que pues en todos los compositores que estamos viendo en el diplomado está esa idea como en fricción entre lo nacional y lo universal. Y quería pues como enfocarlo específicamente porque no recuerdo quién de los ponentes de Esteves nos decía que esta obra es mejor que se hiciera con orquestas venezolanas. Como planteaban esa idea, como que es mejor, que suena mejor con solistas venezolanos o con las orquestas venezolanas o con los directores venezolanos. Pero entonces la duda, y aportando lo que dice Fernando, es cómo llevar a lo universal a estos compositores latinoamericanos e incluye los compositores actuales. ¿Cómo hace uno para llevarlos a un contexto universal si nosotros como latinos ya empezamos como a poner, siento yo, ¿sí? Como una especie de cerco, como que ya estamos poniendo una barrera nosotros, pensando es que esto tiene como el saborcito latino y no lo tienen los finlandeses? Porque eso mismo dirán cuando tocamos la música de todos los alemanes, o bueno, digamos de un finlandés. Dirán, no, eso suena mejor en Finlandia que en Colombia o que en Argentina. Entonces, ¿cómo llevar a lo universal a estos compositores? Muchas gracias. Buenas tardes, Laura, aquí. Laura, encantado, Laura. ¿Qué tal? Mucho gusto, maestro, desde Argentina los saludo. Quisiera plantear lo que no hemos conversado, que me encantaría, y es hablar sobre el universo sonoro de la obra en cuanto a los sonidos elegidos por Esteves. Es decir, a la hora él tenía toda su idea, que ya la hemos conversado, lo que la cantata significó, las interpretaciones, pero hemos hablado todavía poco sobre la obra en sí musicalmente, es decir, qué sonidos utiliza, qué alturas, por qué esta orquestación, la relación entre el coro, los solistas y la orquesta. Bueno, no sé si eso está planificado, pero realmente
no hemos todavía conversado de eso y me encantaría adentrarme en ese tema. Muy Muchas bien. gracias. ¿Cómo no? Un poco siguiendo la idea de Laura, ¿no? Mi interés está, de alguna manera, en la búsqueda de ese trasfondo del discurso de la obra, es decir, más allá de aquellas cosas que son evidentes como reflejos de ese aspecto de lo folclórico, lo nacional venezolano, cómo se puede dar en la sintaxis misma del discurso de la obra un poco esa relación con ese mundo, digamos, nacional o ese mundo folclórico. Es decir, cómo se organiza internamente la narrativa de la obra o la propia sintaxis de la obra y si está esa relación con ese otro mundo más allá de lo evidente. Maestro, yo quisiera hacer una pregunta que tiene que ver con el montaje de la obra en el caso del coro y la orquesta y los solistas. Y pues me interesa específicamente si el trabajo coral, por lo que tengo entendido, siempre se hacía con un director, ¿verdad? Específicamente para el coro. Y entonces, ¿cómo se hizo ese montaje? En ese trabajo, si hubo trabajo de equipo, por ejemplo, entre Mata y el director coral, ¿qué decisiones se tomaron? Que pudiese enriquecer un poco en ese sentido nuestra perspectiva. También quisiera saber sobre la composición coral específicamente de la obra, porque tanto en esta obra como en el trabajo, digamos, vocal, de las obras vocales del compositor, siento ciertos criterios rítmicos que son muy comunes a otras obras latinoamericanas de este mismo momento, y que por ese carácter se sentían como obras de vanguardia. Entonces me interesaría mucho pues abordar eso. Y por último, hemos visto en las clases que hay dos versiones, la de Puerto Rico y Cuba, que se hicieron solamente, se hizo la parte del contrapunteo. Entonces me gustaría conocer su opinión acerca de crear esa síntesis de la obra únicamente al hacer eso, ¿no? O sea, omitir todo el montaje completo de la obra independientemente de las dificultades, pero justamente eludiendo las dificultades, dejar solamente entonces ese momento como la síntesis de la obra, ¿no? ¿Y qué opinión le refiere esto a usted como director? Yo suscribo a lo que han propuesto Laura y Iván César. Me parece muy interesante desde el punto de vista de ustedes, cosa como maestros, el por qué escoge cierta combinación de sonidos, el universo en el que se mueve. Me parece que eso permite profundizar mucho más en cualquier obra. Entonces nada más quiero abonar a esa participación de mis compañeros. Muy bien. Saludos, Hugo Quintana de Venezuela. Bueno, voy a aprovechar lo que acabo de decir Beatriz para abonar también en la dirección de Laura y de Iván. Yo de hecho vinculo una cosa con la otra. Es decir, ya hemos abordado bastante todo lo que tiene que ver con la venezolanidad y con lo más evidente de la venezolanidad que está en la obra de ustedes. Bien en lo nacional, lo que tiene que ver con el texto, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué pasa con lo universal? Bien, y entonces justamente me gustaría ver ese tema de la orquesta, es decir, ¿qué hay en esa orquestación? Bueno, obviamente hay mucho de universal. Tal vez sería interesante especular un poco en torno a qué de ese mundo universal sinfónico o por cuál parte de ese mundo universal sinfónico optó Esteves muy bien en dirección justamente de universalizar su obra. ¿De cuáles medios se basó precisamente para universalizar su obra? ¿De cuáles medios sinfónicos? Sí, me gustaría también tratar el tema justamente del abordaje de la orquesta sinfónica como instrumento universal, un instrumento occidental. Y cómo lo abordó precisamente para tomar esta obra, que en principio es de temática nacional, pero, a ver, los nacionalistas siempre quieren universalizar lo nacional. Entonces, ¿cómo justamente jugó, especuló sobre ese elemento, ¿no? Soy Edson de São Paulo, Brasil. Me gustaría que pudieras hablar un poco de la relación de Mata con esta pieza y también cómo sus pequeños cambios, creó una cierta performance practice arriba de esta pieza que otros directores lo adoptaron. Que creo que es
con una manera similar. Yo quería escribir un trabajo sobre eso, como similar a la manera como Eliezer de Carvalho, un director brasileño, lo tomó el Choro 10 de Villa-Lobos y también hizo pequeños cambios en la percusión, y toda la gente que viene después como adopta esa versión que hizo. Entonces quería que hablaras un poco de eso. Aparte de eso, si pudieras comentar un poco del balance general de la pieza, cómo hacer el balance con el coro y con las arpas, porque hay partes que yo creo que las arpas tienen, no sé si poner a frente de la orquesta o cosas así. Gracias. Muy bien. Muy interesante. Gracias, Edson. Maestro, muy buenas tardes. Ángeles Terreros desde Ecuador te saluda. Quisiera explorar un poco más acerca de qué puntos cardinales en específico explicar a una orquesta que ya está lista para tocar, ¿no? Una obra de esta envergadura, pues siempre quizás se da un poquito más de espacio para explicarla, pero definitivamente con el trabajo de orquesta, usted sabe, no es posible que nos demos una charla de 3 horas explicando toda la cantata, la vida del maestro Esteves, etc. Entonces, ¿cómo se puede abordar de manera incisiva la cantata de arriba a abajo, digámoslo así, tanto las sonoridades, la orquestación, los elementos folclóricos, lo universal? O sea, ¿cómo poder abarcar lo más fundamental, como dice, el esqueleto de la cantata para poder montarla ya, y que la orquesta y los músicos comprendan lo que se está haciendo? Soy Rey Alejandro de Jalapa, en México. Hablando de la marcación, yo traigo eso clavado en la mente, del 15 16avos más 2 octavos, 17 16avos más 2 octavos. Nos compartieron los anteriores ponentes que habían tomado el marcaje que utilizó el maestro Mata en un esquema de 3, como hiciera Swarovski, ¿no? En el 15 16avos. Y pues me hizo mucha referencia a la versión de Sensemayá. Por 2 cosas. En Sensemayá hay un compás que está con el número de compás y el medio, pensando en la versión orquestal, en la segunda versión. Pero en la primera versión, que es la de cámara, está marcado en 16avos. Entonces, cuando se reúne el esquema de 3, teniendo los 5 16avos en cada pulso, después va un 2 octavos, y ese 2 octavos, siento yo, y esa es la consulta, si el maestro Mata lo tomaba como una especie como de caer, de un tiempo tal vez fuerte, por decirlo así de alguna manera, y eso encajaba para que los cantantes y todos los demás entraran en ese pulso, en ese 2 octavos. Buenas tardes, maestro. ¿Me escucha? Sí. Maestro, tengo una pregunta en cuanto a la interpretación. Muchos directores y muchos oyentes, me incluyo, tienden a ver lo que es el joropo como algo, como una fiesta, como algo muy alegre, algo muy jocoso, cuando en realidad vendría siendo lo contrario. Es un duelo a donde el alma de uno del florentino está en juego y donde está cantando con el mismísimo diablo. Sí. Entonces mi pregunta es, ¿cómo transmitir esa seriedad, esa trascendencia, a la orquesta, al momento de dirigir? ¿Cómo de entender de que pese a que está nuestra música folclórica, que es muy célebre, muy rítmica, es algo que se debe tomar con una epicidad y un nivel de seriedad completo? Porque ahí si Florentino pierde, se va al infierno, y no es que sea muy alegre, que digamos. ¿Cómo transmitir esa seriedad de esa porfía que transmite Esteves? Bien. Estaremos mirando
por un lado, articulación, porque mucho tiene que ver con eso, fraseo y gestualidad. Muchas gracias, Carlos. Vale, maestro, muchas gracias. Buenas tardes, maestro. Me gustaría que se hablara un poquito, en su opinión, me gustaría de tu experiencia, varios tópicos. Uno, abonando un poco lo que dijo el maestro Rey Alejandro, más que todo estructuralmente, ¿no? De cómo cohesionar el 15-16 con el 2/8 y el 17-16 el 2/8 con el 3, pero cohesionando, o sea, porque en la estructura como está la obra, cuando está el duelo, hay cambios armónicos interesantes cuando está cantando el barítono, cuando está cantando el diablo y cuando está cantando el tenor. Se escucha completamente en la cuerda. Pero cuando pasa al 3, ¿cómo se hace esa cohesión armónica? Me gustaría saber su opinión, ¿no? Y de compositiva. Y lo otro me gustaría saber, casi al final, cuando está haciendo las letanías prácticamente, una especie de letanía el tenor florentino, esa estructura rítmica es bastante compleja, ¿no? Me gustaría que un poco se estructurara bien en la clase, se diera usted su opinión para esclarecer aún más la obra. Claro, ¿Sí? que unos van por ta, tara, ta, ta, tara, ta, y los otros ta. Exactamente, exactamente, esa parte justamente. Sí, Muy hasta bien. para dirigir es compleja. Entonces, me gustaría su opinión, que se lo pudiera compartir en Claro. una clase, por favor. Muy bien. Muchas gracias. Gracias a usted. Bueno, no sé si vale una segunda intervención, me parece a ver si puedo poner también otro elemento, me parece interesante, ¿no? Insisto que parte, digamos, de principios y de conceptos. Yo incluso pudiera decir en este momento cantata criolla u oratorio profano, de qué en realidad estamos hablando, ¿no? Es decir, hablo de asuntos conceptuales. Ese podría ser, si usted lo quiere así, podría ser su tema de investigación. Usted podría decir hasta qué punto la cantata criolla es una cantata y lo sustentaría en su propia investigación. Quisiera hacerle una pregunta. Sí. Porque hemos estado hablando, y pensé a partir de lo que Hugo dijo, hemos estado hablando de la cantata criolla, de la cantata barroca, pero sin embargo, la cantata en América Latina, en las décadas del 50, 60, incluso 70, tuvo mucha importancia, tuvo una implicación política bastante fuerte. Conocemos la de Ginastera, conocemos la de Esteve, pero en Cuba, por ejemplo, se escribieron, yo podría decirle que yo conozco al menos 6 o 7 cantatas. Y creo que eso es un contexto diferente al otro contexto de referencia de la cantata, ¿no? El contexto más tradicional. Entonces, no sé si le parece oportuno que, por ejemplo, en mi intervención de ese día pueda, en esos 5 minutos, pues hacer como un pequeñísimo panorama de esa cantata latinoamericana en la década del 50 y 60. Buena idea, creo que sería muy informativo para todos. Y estaríamos de esa manera comparando el concepto de la cantata barroca con la cantata latinoamericana de los años 50. Buenas noches. De todas maneras, voy a reiterar quizás un poco lo que fueron diciendo mis compañeros. Que en las sesiones tuvimos mucha información biográfica del compositor que fue muy interesante, pero realmente me gustaría si pudiéramos adentrarnos más como en el entretejido del discurso musical. Y quería mucho saber realmente cuáles fueron las influencias, digamos, universales, europeas, occidentales, o como de otros compositores. Se habló un poco de Stravinsky, digamos, qué cosas aparecen de esos compositores en el discurso, y a la vez cómo se entreteje esto con los materiales autóctonos
digamos, sean estos reales o imaginarios, ¿no? Que fue un poco lo que estuvimos hablando en las sesiones pasadas. Desde un punto de vista analítico, eso me interesaría mucho trabajar, que bueno, es lo que fueron comentando mis compañeros, ¿no? Buenas noches, maestro. Mi nombre es Sebastián Mendizábal, desde Argentina. Buenas Y noches. por ahí, volviendo también un poco con lo que decían los maestros, y pensando también en música latinoamericana, muchas veces hacemos cambios que no están en la partitura y que hacen que realmente sobresalga esto autóctono. Digo, en este caso, por ejemplo, la utilización de la improvisación en las maracas y no lo que está escrito, y que muchas veces eso es lo que vuelve la obra más autóctona y lo que la saca de volverse universal, tal vez, ¿no? Y por ahí ahondaré en estos aspectos que se suelen utilizar y que no están escritos o que por ahí muchos que no las solemos, nunca hicimos la obra, no conocemos a dónde ir. En música argentina se utiliza mucho y creo que hay muchas obras, principalmente en la percusión, donde se improvisa mucho y claro, cuando vos la tocás siguiendo lo que dice la partitura, está muy lejos de lo que es y le falta esa esencia, ¿no? Entonces me parece que es un punto importante para también ahondar en esta dificultad de volver universal las obras latinoamericanas. Muy bien, está bien, gracias Sebastián. Hola, buenas tardes, maestro. Daniel García. Encantado, Daniel. De Veracruz. Igual, bueno, hablando un poquito sobre lo mismo de tal vez hacer algunas adaptaciones musicales, agregar algún instrumento para conservar, ¿no? Como dicen los elementos autóctonos de la obra, como hasta qué punto también considerar ya no hacer estas añadiduras, porque pueden llegar a distorsionar, ¿no?, la idea original del compositor. Digo, por mucho que tal vez haya concebido algo, yo creo que también el a veces agregar demasiados elementos puede llegar a llevar por otro rumbo, ¿no?, el discurso de la obra. Entonces, ¿hasta qué punto podría dejar de ser productivo este tipo de añadiduras? Muy bien, gracias. Gracias. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Soy Santiago Alvarado. Santiago Alvarado. Sí. Mucho gusto. Mucho gusto. Bueno, a mí me gustaría saber qué elementos compositivos utilizó Esteves para marcar la diferencia entre el Diablo y Florentino. O sea, cómo formó esta atmósfera que al final pues también decidió utilizar un coro, y eso implica un esfuerzo mayor de saber cómo balancear, y al mismo tiempo ya al momento de dirigir, pues también me gustaría saber cómo se encuentra ese balance con tantos elementos, tanto en el momento en que la orquesta y el coro tiene que acompañar al cantante, cómo se hace para que realmente no haya un balance y se pueda escuchar de la mejor manera. Creo que sería eso. Bueno, muy bien, gracias Santiago. No, ¿de qué? Buenas tardes, maestro. Sí, buenas tardes. Soy Valeria desde Argentina, tomando básicamente la orquestación, que es cierto que aún no se ha hablado, cómo él toma esos colores orquestales para narrar, desde la narrativa, creando el ambiente o para caracterizar, sí, los personajes desde el color orquestal, la instrumentación, bueno, tomando en cuenta también la escena de la tormenta y cómo, hasta qué punto fortalecer eso desde el color, cómo reforzar eso, hasta qué punto hacerlo, forzar, diríamos, ese instrumento, tratando de crear el ambiente, y hasta qué punto respetar, diríamos, lo que él musicalmente, diríamos. Muy interesante, muy bien. Muchas gracias, Valeria. Maestro, perdón, no sé si usted tiene acceso a los mensajes, pero José García dejó un mensaje, dice que no tiene buen internet, no sé si usted quiere leerlo o... Aquí está. Mensaje de José García para todos. Hola, buenas tardes a todos. En este momento prefiero no intervenir vía micrófono, puesto que mi internet está bastante mal.
casi no estoy pudiendo escucharles y demás. Sin embargo, mi interés también va de la mano con el contenido dentro de la obra, de la partitura. Va de la mano con algunas cosas que ya he escuchado en algunos compañeros. Yo he tenido la oportunidad de interpretar la obra varias veces en la percusión, solo me falta tocar las maracas. Y a decir verdad, siempre se descubre algo nuevo en la obra en cuanto a colores, carácter, etc. Por eso pienso que este enfoque hacia el contenido general de la obra será bastante enriquecedor. Gracias. El enfoque hacia el contenido general de la obra. Pero ahí no sé a qué se refiere José con lo del contenido general. Necesito algo como un poco más específico de qué sobre el contenido general quiere explorar José. Entonces no sé si José me esté oyendo, si me está oyendo, nada más pues que elabore un poquito más a qué se refiere. Hola maestro, buenas tardes. Buenas tardes. Hola, mucho gusto. Mi nombre es Atlas Saldívar. Muy bien. Sí, soy de México. Encantado. Bueno, desde luego estoy de acuerdo con todos los compañeros, es súper interesante todo lo que están planteando. Y bueno, estaba formulando también debido a la información un poco anecdótica también que nos proporcionó en la sesión pasada el maestro. Un punto que fuera como el proceso de construcción de la obra desde la interpretación de los músicos, digamos, de la orquesta y los cantantes desde un primer punto de conocerla, vaya, o sea, que nunca la habían tocado, o usted, desde su experiencia, maestro, al montar la obra, ¿cuál es la reacción de los músicos en una primera instancia y el proceso hasta el final, hasta que se interpreta? Y en relación a esto también, bueno, ¿cuál era la relación también desde lo anecdótico que desarrollaba el maestro Mata durante este proceso? Gracias Atlas. Maestro, mi nombre es Carla Algeri. Yo no hice la acotación, pero bueno, porque de alguna forma me adhiero a lo que al principio dijeron dos de mis compañeros, Fernando Serrano y Julián Ramírez, que les interesa mucho el tema de lo nacional y lo universal y cómo de alguna forma uno puede transmitir esos conceptos que son tan nacionales a la hora de universalizarlos. O sea, cómo uno como director transmite ciertos conceptos de la interpretación a orquestas clásicas para que logren de alguna forma lo que el compositor trata de escribirnos, pero que bueno, que de alguna forma a veces la notación musical no lo escribe en lo que uno luego va a abordar como intérprete. Bien, muchas gracias, Carla. A usted, maestro. Hola maestro, hola Gerardo Marcoleta desde Chile. Encantado, Gerardo. Bueno, lo que me interesaría abordar sería como aspectos de la orquestación, pero ver si estos procesos están basados en intuición, ¿cierto? En visiones intuitivas, o tiene Esteves un plan específico para orquestar, dentro de un punto de vista compositivo, ¿cierto? O si no, es una mezcla de esas dos perspectivas de abordar un proceso, o sea, de una orquestación. Gracias. Gracias. Yo quisiera hacer una pregunta, porque ya con usted concluimos el módulo de Esteves. Y yo percibo que bueno, hemos estudiado a Orbón únicamente, en este caso Esteves, pero luego viene Chávez, viene Ginastera, Villalobos, y en el caso de todos los compositores, menos Esteves, tienen una producción también escrita, ¿no? O sea, hay artículos de su autoría, intervenciones en sentido. Sin embargo, en el caso de Esteves, por lo menos yo lo único que encuentro son los materiales que hay en documentales, las entrevistas que se le hicieron. Entonces yo, dándole vuelta a las preguntas que hacen mis compañeros, ¿no? Sobre lo nacional y lo universal, pienso que muchos de los compositores latinoamericanos de ese momento están haciendo tribunas, ¿verdad? En diferentes países como fue Argentina, Uruguay, Cuba, Chile, con respecto a la función social del compositor en ese momento. Esa era una problemática que tenía el compositor latinoamericano. Incluso muchos de los compositores como Luigi Nono, Maderna, Dalla Piccola, ¿no? Que vienen a América Latina, Gense, pues vienen enfocados en eso, ¿no? En lo que está buscando. Sin embargo,
no hallo a Esteve dentro de esas tribunas. Entonces, un poco que me pregunto sobre la relación que hay entre su composición y el no estar insertado dentro de estas tribunas, sino dentro de otro tipo de pensamiento, ¿verdad? De otras ideas. La veo más cercana incluso al Art Deco y al Orbón del Grupo de Renovación Musical, cuando se están planteando esto de lo universal y lo nacional, y no tanto de la función del compositor, que es un pensamiento posterior, más de los años 60. Pero es que como Esteve estuvo en los 60, entonces, con usted concluimos esto, ¿no? Si en algún momento se pudiera abordar de alguna manera ese tópico, pues me parecería interesante, ¿no? Porque sé que con los demás va a pasar. Con Ginestera y el Clan va a pasar, con Villalobos va a estarnos pasando, con Chávez y su taller, con Orbón ya lo estuvimos viendo. Y entonces en el caso de Esteve, pues cómo colocarlo en el sentido de su ideario, ¿no? Sí, ese es un reto grande, pues cómo se lo puede colocar dentro de algún grupo que tenga una intención particular respecto a la composición, porque de pronto pues simplemente no lo había, no estaba pensando en eso. Cuando fue a Madrid, disculpe, cuando fue a Madrid que se dice que él de pronto se pregunta, ¿y qué era lo que estábamos haciendo hasta este momento, no? Como Sí. que dónde estaba el pensamiento del compositor venezolano, y él se sintió un poco fuera de grupo. Y luego como después en París él trata de encauzarse un poco dentro de un pensamiento más contemporáneo. Ese es el momento de las clases que hemos recibido, donde yo creo que se sintió más ese impacto en cuanto al pensamiento de él. Pero luego cuando retorna a Venezuela, pues que empieza con toda la música electroacústica, cómo la abandona y entonces retorna. Entonces yo creo que ese posicionamiento de él en ese sentido me queda un poco todavía como que hay cosas por explorar, ¿no? Y no sé dónde hallarlo, no encuentro. Sí, y también él cómo se refiere a su actividad dentro de la música electroacústica, de que si funcionó o no funcionó, y si era algo que habrá valido la pena o no. Y en algún momento dice, sí valió la pena porque me ayudó a ampliar mi pensamiento o lo que fuera, ¿no? Pero sí, se ve que estaba experimentando, quizás también en una búsqueda de estilo, en una época en donde había presión de pertenecer a un grupo o al otro. Vamos a hablar sobre la trayectoria musical del maestro Mata. Él evidentemente es una persona fenomenal, no solamente por su capacidad musical, sino toda su visión artística y su visión humana, que ha influido de una manera muy benéfica en la vida de muchas personas. Son pocas las personas que poseen esa genialidad y que logran hacer tanto en relativamente tan poco tiempo, pero con la idea de también uno ir pensando cómo uno mismo puede aplicar algunas de esas enseñanzas en su propia vida y de esa manera uno mismo aportar su grano de arena. Entonces, esta presentación sobre el maestro Mata la divido en dos partes. La primera son sus años formativos y luego su experiencia profesional. Los años formativos. Él se llamaba Eduardo Vladimiro Mata Aciain y nació en la Ciudad de México en 1942, hijo del oaxaqueño Federico Aurelio Mata Sarmiento y la hidalguense Ana María Aciain. Cuando Eduardo tenía 4 años de edad, la familia se trasladó en coche a Oaxaca con sus padres y sus 2 hermanos mayores, Ana María y Federico. Ahí vivió Eduardo el resto de su infancia hasta que la familia regresó a Ciudad de México en 1954. Este periodo de 7 años en Oaxaca marcó el inicio de la vocación musical de Eduardo. Oaxaca es una ciudad pequeña, tranquila, y en esa época todavía más, donde todos se conocían. Tuve la oportunidad de ir a Oaxaca el año pasado con mi familia, que ahí incluyo no solamente a mi esposa y mis hijos, sino también a nuestros compadres, que son los padrinos de bautizo de nuestra hija Gabriela, que son mexicanos, ellos son de Chihuahua.
Entonces fue para nosotros un deleite conocer esta bella, bella parte de México. Nos alojamos a una cuadra del Zócalo y tuvimos la oportunidad de escuchar a la banda de Oaxaca tocando danzones en la plaza bajo un toldo en que había muchas parejas bailando. También fuimos al mercado, a las chocolaterías, disfrutamos de los sabores, los aromas, el cielo azul. La gente también la disfrutamos, gente muy sencilla, respetuosa, y se sentía que ellos no eran de muchas palabras. Normalmente, pues, habiendo conocido muchas más personas mexicanas, hay personas que son mucho más habladoras y dicharacheras, como decimos nosotros en criollo. Pero aquí era la gente un poco más callada, más reservada, y se le sentía al mismo tiempo un orgullo por su propia herencia cultural. No logré ubicar a parientes de la familia Mata mientras estuvimos en Oaxaca, pero sí fui al Panteón y encontré la tumba del maestro Mata. Fui con mi esposa y estuvimos un buen rato, y para mí fue esa una oportunidad especial de despedirme, porque no había tenido esa oportunidad. Yo vivía en Venezuela, él falleció en México, poco después fueron las exequias, y pues no tuve oportunidad de ir a México. Entonces se me había quedado por dentro ese deseo de despedirme. Y obviamente pues él ya no estaba en vida y habían pasado muchos años, pero me gustó mucho haber podido sentarme a su lado y recordarlo. Les cuento todo esto para darles una idea del entorno en que el maestro Mata creció. Desde muy pequeño fue muy inquieto como persona y dentro de su mente musical, por donde pasaban muchas imágenes. Y esto lo vi en un libro que conseguí allá mismo en Oaxaca, que se llama Oaxaca en Eduardo Mata. Yo lo escaneé y lo compartiré con ustedes más adelante en los documentos de Google. Todos los domingos, después de la misa, el maestro Mata iba con su padre a escuchar la banda. Y Eduardo se sentaba ahí, y esto es desde que estaba muy pequeño, desde los 4 o 5 años, y se sentaba y nadie lo movía de ahí. Se quedaba completamente callado, él que era un niño tan hablador y travieso, se quedaba completamente absorto y más bien se iba donde estaban los músicos después y se ponía a hablar con ellos y agarraba algo como una batuta y se ponía a mover los brazos. Siempre se veía muy, muy atraído por la música. Quiero mostrarles un corto video para darles una mejor idea sobre esta feliz etapa en la vida del maestro Mata. Este video y los que siguen son parte de un video de 75 minutos que se llama Eduardo Mata y lo encontré en YouTube y aparece bajo la búsqueda Eduardo Mata 70 años, porque el video fue producido en el 2012 para celebrar la vida del maestro Mata 70 años después de su nacimiento. Entonces les muestro este primer video. Eduardo Mata llega con su padre en 1947 y hay que contextualizar cuándo llega la familia porque llega en un momento pues muy peculiar. Imagínate, se abre la carretera panamericana, entonces ellos transitan en este Buick azul, me parece recordar, ¿no?, que era antes de la carretera panamericana. Para poder llegar a Oaxaca, pues se llegaba en tren y era largo llegar a Oaxaca. O sea, Oaxaca estaba muy lejos de todo. Oaxaca seguía siendo también un lugar muy pequeño. Los domingos, por ejemplo, sí se iba a misa, por supuesto, en latín, ¿no? Y después de eso, salía la gente a escuchar a la banda. Ese fue el contexto que contuvo Eduardo. Eduardo definitivamente fue oaxaqueño, aunque no nació en Oaxaca porque nació en la Ciudad de México, pero desde muy niño llegó a Oaxaca. Todo mundo lo conocía en Oaxaca porque además era un niño muy travieso y con todo mundo tenía que ver. En Oaxaca considero que Eduardo desarrolló dos de las que fueron sus grandes pasiones en la vida. La música, que era una pasión innata
en él, y otra que se desarrolla, que es la aviación. Y digo la música, porque desde a los 4 años de edad acostumbraba a llegar en un triciclo al kiosco de la banda de música del Estado. Se hizo muy simpático a la orquesta, a la banda de música, y el maestro de la banda, que era don Amador Pérez Torres, le pidió que llevara un banquito. En ese banquito se subía Eduardo al kiosco, se sentaba a un lado del maestro y ahí escuchaba toda la audición. Lógicamente, los músicos le tomaron un cariño enorme. Eduardo, curiosamente, que de pequeño le decían el huracán Vladimiro, ¿no? Un chiquito que era terrible los berrinches que echaba, ¿no? Por cualquier cosa, se enfurecía, ¿no? Pero el único momento donde quedaba quedo, donde no se movía, era al escuchar la música. Ahora, ¿cuál fue el vínculo inmediato que tuvo él? Fue que su nana Zulema era una nanita, ¿no? Que participó en la familia pastoreando al huracán, ¿no? Y entonces esta chica, esta nana, además de contar cuentos probablemente, tenía algo en particular, que ella iba a clases de solfeo. Y pasaron unos meses y le dijo, señora, fíjese que el niño me da mucha lata porque insiste en que yo lo lleve a mis clases. El niño tenía 4 años. Y contaba la nana que no se movía, para asombro de sus padres. Después de 3, 4 semanas, le dijo la maestra a mi mamá, señora, ya no tengo que enseñarle a este niño porque ya aprendió totalmente lo que todos mis alumnos no han aprendido en años. Recién llegado a Ciudad de México, a los 11 años, Eduardo dijo a su padre que quería ser músico, pero su padre se opuso. Es muy probable que hubiera pasado en México en esa época, que dijera, no, ¿de qué vas a vivir? De músico solamente vas a estar tocando en alguna taberna y te vas a morir de hambre, bueno, todo ese tipo de consideraciones. Y entonces Eduardo a los 11 años decía, no, yo sí quiero ser músico, yo voy a ser músico. Y entonces era argumentando para un lado para el otro, hasta que el hermano mayor de Eduardo, Federico, que apareció en el primer video, dijo que no, que él iba a apoyar a Eduardo. Federico era oficial del ejército y tenía dónde vivir. Si su padre no quería que Eduardo fuera músico, entonces Eduardo podría vivir con Federico e ir al conservatorio. Pero eso no fue necesario, porque hubo algo más que hizo cambiar de idea al papá de Eduardo. Y fue que fue a hablar con el capitán Amador Pérez Torres, que ahora era director de la banda de artillería de la Defensa Nacional allá en Ciudad de México, para pedirle consejo respecto a las intenciones de su hijo Eduardo. El capitán Pérez Torres dijo, en verdad no le puedo dar una opinión, pero sí puedo hacer lo siguiente. Venga usted con su hijo a donde está la banda. Y entonces, pues sí, él llevó a Eduardo a la banda y estaba el director y le dijo, Eduardo, por favor dirija usted la banda, ¿qué quiere usted dirigir? Y entonces Eduardo dijo, ¿qué tienen ustedes? ¿Qué partituras tienen? Entonces ahí vio varias y encontró una y dijo, esta es la que quiero dirigir. Era la obertura del Carnaval Romano de Berlioz, una obra bastante difícil que tiene cambios rítmicos bastante difíciles de negociar. Y el niño Eduardo cerró la partitura, la puso a un lado y dirigió la obra de memoria. Y la dirigió con una emoción y una claridad impecables. Entonces, pues su padre accedió a que Eduardo estudiara en el conservatorio desde sus 11 años hasta los 17 y estuvo bajo la tutela de Rodolfo Hafter y Juan Pablo Moncayo. Y muy pronto después fue invitado a concursar para estudiar en el taller de composición de Carlos Chávez, donde también enseñaban Héctor Quintanar y Julián Orbón. En este taller tuvo oportunidad de profundizar en el campo de la composición y al mismo tiempo se fue haciendo cada vez más evidente el enorme potencial que tenía Eduardo Mata para hacer una brillante carrera internacional como director orquestal. Entonces voy a mostrarles un video referente a esa segunda parte de la formación musical de Eduardo Mata.
Al principio fui escéptico de abandonar el plan de estudios normal del conservatorio para entrar a trabajar con Chávez, pero muy pronto todas esas dudas desaparecieron. En cuanto gané por oposición una de las becas para pertenecer al taller y tuve la oportunidad de hablar y de estar cerca de Chávez, me di cuenta de que no solamente no había cometido un error, sino que había dado uno de los pasos más importantes en mi carrera como estudiante. Entonces, para mí, el advenimiento de Chávez y mi ingreso al taller, pues significan un poco el encuentro con el medio idóneo para poder acabarme de formar y desarrollarme en las dos vocaciones que ya entonces puntaban muy claramente en mí, que eran la dirección de orquesta y la composición. Eduardo efectivamente estudió composición en el taller de Carlos Chávez, pero desde muy joven era muy claro que a él lo que le interesaba realmente era la dirección de orquesta. Yo recuerdo en el taller de composición, en el conservatorio, que Eduardo, a la menor provocación, organizaba pequeños conciertos, pequeños grupos de cámara con los estudiantes avanzados del conservatorio, con la única finalidad de pararse enfrente y dirigir. Podía ser una obra de Beethoven o de Mozart, en fin, lo que él quería era estar siempre al frente de un conjunto instrumental y posteriormente al frente de una orquesta. Según me contaba el maestro Mata, en ese taller de composición se hizo mucho trabajo de análisis de las sinfonías de Beethoven, específicamente el tratamiento motívico que empleaba este gran compositor. Como práctica, se hacían proyectos de composición en que los alumnos escribían obras en estilo clásico y romántico. Les voy a compartir los 2 primeros minutos de la Sinfonía Romántica que escribió Eduardo Mata en el taller de composición a la edad de 21 años, revelando un profundo entendimiento del lenguaje de Brahms y un completo dominio de la paleta orquestal. La versión es de la Orquesta Sinfónica Juvenil Carlos Chávez, dirigida por Guillermo Salvador. El talento desbordante de Eduardo Mata le mereció recibir en 1964 una beca Kusevitsky para estudiar en el famoso campo de verano musical de Tanglewood. Ahí estudió dirección con Max Rudolph y Erich Leistorff y composición con Gunther Schuller. Como podemos ver, los años formativos de Eduardo Mata son muy intensos. En ellos se manifiesta una gran inteligencia
determinación y capacidad de liderazgo que lo llevaron a prepararse de forma cabal para asumir los retos inherentes a las ambiciosas metas profesionales que se había trazado. Entonces miremos la actividad profesional. Esta se solidifica desde muy temprano. Ya a los 22 años, Eduardo Mata estaba ejerciendo cargos prominentes en el ámbito musical y se había hecho económicamente autosuficiente, lo cual le permitió iniciar su propia familia desde tan temprana edad. Estos cargos musicales incluyeron director de la Orquesta Sinfónica de Guadalajara de 1964 al 66, la Orquesta Filarmónica de la UNAM desde el 66 al 75, Orquesta Sinfónica de Phoenix en Estados Unidos, donde fue primero director principal y luego asesor artístico y director titular. Eso fue en 1972 hasta 1978. Luego, la plaza que ocupó por más tiempo en su vida, que fue la de la Orquesta Sinfónica de Dallas, desde 1977 hasta 1993, un total de 16 años. También fue director principal invitado de la Orquesta Sinfónica de Pittsburgh y había sido contratado como director principal invitado de la Orquesta Sinfónica de Nueva Zelanda en 1995, pero no alcanzó a ejercer por haber fallecido a comienzos de año. Como huésped dirigió grandes orquestas en el mundo que incluyeron la Orquesta Filarmónica de Berlín, las principales orquestas de Inglaterra, entre ellas la Orquesta Sinfónica de Londres, con la cual desarrolló una actividad permanente. Es decir, regresó varias veces a trabajar con ella e hizo las grabaciones de las 6 sinfonías de Carlos Chávez, por ejemplo. También dirigió la Orquesta Sinfónica de Chicago, Orquesta Sinfónica de Cleveland, la Orquesta de Pittsburgh. También era director asiduo invitado del Festival Musical de Verano Maggio Fiorentino en Italia. Como sabemos, 2 agrupaciones que ocuparon un lugar especial en el corazón de Eduardo Mata fueron la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar de Venezuela y la Agrupación Solistas de México, que él mismo creó en 1986 y fue su director artístico hasta cuando falleció. Quiero hablar brevemente sobre 3 de estas orquestas, la de la UNAM, la de Dallas y la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar. En la UNAM se le distinguió por el gran trabajo que hizo para subir el nivel de la orquesta y darle solidez y relevancia. Se le conoció por la calidad de sus conciertos y sobre todo por la emoción que inspiraba en el público, que era un público joven, público universitario, y él mismo siendo muy joven, él estaba en sus 20s todavía. Y se le atribuye que él, a través de esa actividad tan prolífica y tan importante, creó una nueva generación de melómanos, que luego pasaron a influir en la vida cultural de México de manera importante. También el maestro Mata fue pieza fundamental en gestionar la construcción de la sala Netzahualcóyotl, una de las mejores salas de conciertos en el mundo. Voy a poner un video referente a ese periodo de trabajo del maestro Mata con la orquesta de la UNAM. Uno de los legados más importantes y duraderos de Eduardo Mata es, por supuesto, su paso por la Universidad Nacional Autónoma de México. Yo estoy convencido, como igual están convencidos muchísimos melómanos de mi generación y de otras, que el centro, el núcleo, la médula de una generación melómana, conocedora y exigente, que todavía está ligada a la sala Netzahualcóyotl, a la Filarmónica de la UNAM, fue creación de Eduardo. Cuando Eduardo Mata toma la Filarmónica de la universidad, cambia todo, cambia, la renueva y cambia la manera de enfrentarse al público, de darle algo al público. Ahora era un joven
dándole a los jóvenes. Y los jóvenes se entusiasmaban mucho y se emocionaban mucho. La sala estaba llena, siempre estaba llena. Yo recuerdo conciertos en que estaba uno tocando y arriba los jóvenes se subían porque ya no cabía, los pasillos y todo eso. Una emoción y una vibración como nunca la he vuelto ya a ver. Yo añoro mucho esos conciertos, los tengo aquí. Similar fue su gestión en Dallas, donde rescató la orquesta de un déficit que había llegado a ser insuperable y la llevó a lo que los comentaristas llamaron su segunda edad de oro, refiriéndose a la anterior edad de oro de los directores Antal Dorati, de 1945 hasta el 49, y Walter Henry, de 1949 hasta el 58. El maestro Mata elevó la orquesta a estándares inesperadamente altos e hizo varias grabaciones digitales con ella para ProArte, RCA Victor, Delos, Telarc y Dorian. Al timón de la Orquesta Sinfónica de Dallas, participó en la planificación de su excelente sala de conciertos en el Meyerson Symphony Center y dirigió los primeros conciertos en esa sala. Las grabaciones realizadas allí con la Dorian Records se encuentran entre las mejores. Realizó giras de conciertos por Austria, Bulgaria y México. Well, the influence of Eduardo Mata was quite profound. The history of the Dallas Symphony, we began in 1900, and there are two major conductors that had major influences. In 1945, they hired Antal Dorati to come to reorganize the symphony after World War II and establish a professional orchestra in Dallas. The next biggest thing that happened was Eduardo Mata in the late 1970s, because the orchestra had gone out of business for a brief time in 1974. There was a manager of the orchestra, went talent hunting for the best man for the job, hired Eduardo Mata. At that time, no one in Dallas had even heard of him, including the orchestra, which raised a bit of concern, shall we say, on the part of the musicians, because it was like a marriage arranged before even a first date. So they were worried. It's like, what if we don't like this guy? What if he doesn't work out? Well, as it turns out, it ended up being wildly successful, and he ended up being the music director with the longest tenure, the longest length of time, serving as music director, 16 years, to which a record that stands even till today. Replicó de alguna manera, con todas las diferencias del caso, el fenómeno UNAM. Llegó Eduardo a Dallas, tomó una orquesta que estaba en un estado de crisis aguda, la llevó a un lugar preeminente entre las orquestas de los Estados Unidos, incidió en el público melómano de Dallas de manera importante, incidió en la crítica musical en Dallas y de manera similar a como lo hizo aquí, incidió en la creación de una importantísima sala de conciertos, que es una joya de arquitectura, de acústica, de instalaciones, etcétera, que es la sala Eugene McDermott del Centro Sinfónico Morton H. Meyerson. We still have musicians who speak about, you know, when Eduardo was here, we could do this. When Eduardo was here, we could do that. It's a wonderful thing to have that kind of respect from people that work for you. And these people work for him. But they had such respect for him that they wouldn't give him anything but their best. En Venezuela, Eduardo Mata se empapó de la filosofía del sistema de orquestas, coros y bandas infantiles y juveniles. Contribuyó al desarrollo de este sistema a través de su actividad con la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar y promulgó esta misma filosofía en México. El siguiente video comparte esa historia y muestra emocionantes pasajes musicales dirigidos por el maestro Mata.
Eduardo fue invitado a Venezuela a mirar, literalmente, coloquialmente, echar un ojo a un sistema más o menos incipiente de orquestas juveniles que había iniciado José Antonio Abreu, director de orquesta, y ahora mucho más que eso en Venezuela, con el objetivo fundamental no de crear músicos ni de inventar niños prodigio, sino de utilizar la música como una opción de vida. Eduardo va a Venezuela, mira esto, se da cuenta de que hay algo ahí, intuye, a pesar de que el sistema todavía no había dado sus primeros grandes frutos, intuye que hay algo bueno ahí, con esa intuición finísima que tenía y con la vocación de educar, con la vocación de promover, de instruir. Eduardo dice que hay algo bueno. Inmediatamente regresa a México, habla con las altas autoridades y dice: regreso de Venezuela, veo esto, funciona ya, hay que no copiarlo, adaptarlo aquí. Y se crea entonces lo que en primera instancia fue Orquestas y Coros Juveniles de México y que hoy es Sistema Nacional de Fomento Musical, que replica muchos de los principios básicos, tanto espirituales como fundacionales como operativos, del famoso sistema de Venezuela. El maestro Mata dijo: lo que va a surgir de esto será un fenómeno mundial. Él se dio cuenta que esta era una manera de cambiar, una manera de, como también lo ha dicho y siempre lo sostiene el maestro Abreu, de combatir la pobreza, porque la pobreza no es material, la pobreza es espiritual. La música es una excusa, porque lo que queremos es un trabajo social a través de la música. Por supuesto que hay valores como Gustavo Dudamel, ¿verdad? Este grandísimo director joven. El sistema de orquestas es hoy en día un cuerpo extraordinario, inmenso, de niños y jóvenes que día a día, a través del ensayo, van encontrándose, van conociéndose y van conociendo a otros para formar algo que tenga realmente una cohesión, una coherencia como cuerpo, como identidad de ser. Eduardo estuvo muy pendiente de esto. Viajó muchas veces a Venezuela a trabajar directamente con los muchachos, llegó a trabajar de manera muy fructífera, incluyendo giras internacionales importantísimas y grabaciones fundamentales con lo que llegó a ser la orquesta cupular del sistema, que hoy existe ya con otros músicos, que es la Sinfónica Simón Bolívar. Cada visita dejaba ejemplo de grandeza, calidad en el ensayo, de maneras de ensayar. Yo escuché mucho estas frases. Yo pensé que del ensayo no podíamos seguir subiendo. Y cuando el maestro tomó la batuta, era otro. Era aún más y nos llevó a sitios extraordinarios. El maestro Mata tuvo a bien crear una serie de conciertos que fue inolvidable. Si mal no recuerdo, fueron 6 directores que él trajo invitados, él los escogió y por supuesto él era la figura principal, con programas de una inmensa ambición, cada uno de ellos, muy difíciles, y le dio una pátina internacional y eso le dio a la orquesta otra perspectiva. Entonces Eduardo fue instrumental no solamente en traer el sistema a México,
sino Eduardo fue instrumental también en mejorar, en difundir, en promover el sistema allá. Y hoy es una herencia importantísima de Eduardo que este país, en sus propias condiciones, con sus propias limitaciones, con toda la idiosincrasia propia nuestra, tenga su Sistema Nacional de Fomento Musical, su Orquesta Sinfónica Carlos Chávez, orquestas regionales, programas de educación, y esa es una herencia, creo, capital también en el activismo de Eduardo como auténtico promotor de la música como una necesidad espiritual fundamental, es decir, la música como un producto absolutamente imprescindible de la canasta básica del espíritu humano. Tuve la fortuna de conocer al maestro Mata desde cuando él era director en Dallas y empezaba a trabajar con la Bolívar. Eso será el tema de mi presentación el jueves. Entonces, bueno, muchas gracias. ¿Tienen preguntas, comentarios? Sí, maestro. Yo también tuve la fortuna de conocer al maestro Mata en el 94, justo cuando le dieron el doctorado honoris causa en Mérida, Venezuela. Usted estaba ahí, lo recuerdo. Claro, claro que sí. Yo iba como becario de la OEA para los cursos de allá, que lo hacían justo en Venezuela. Y me quedé con la pregunta hace unas sesiones. Obviamente nos dimos cuenta que lo adoraban en Venezuela. Y desgraciadamente, pues ya con el fallecimiento, con el accidente, pues hasta ahí quedó, pero tengo una pregunta. ¿Qué planes había después? O sea, ¿con qué se quedó Eduardo Mata y Simón Bolívar? ¿Cuáles eran los planes? Lo que se estaba gestando ya estaba empezando a verse, en donde el maestro Mata era como informalmente, porque no había un contrato a tal efecto o un título de esa manera, pero era como si fuera un director invitado permanente o un director invitado principal que estaba ayudando a encauzar el desarrollo de la Simón Bolívar, que pues era la única Simón Bolívar en ese momento. Ahora es la Simón Bolívar A porque existe la Simón Bolívar B, que fue la siguiente nueva generación de músicos extraordinarios que creó el sistema bajo la visión increíble del maestro Abreu. Pero entonces la labor que estaba haciendo el maestro Mata la canalizó a través de una serie de conciertos que se llamaba Conciertos Inolvidables, en donde él estaba buscando crear un sistema de trabajo y de promoción y de acercamiento al público similar a lo que había hecho en Estados Unidos. Por ejemplo, estaba creando una serie de abonos para que el público comprara las entradas de la temporada completa y estaba llevando a algunos directores invitados de muy alto calibre para trabajar con la orquesta. Muchas veces he pensado que él estaba cada vez más inclinado a continuar desarrollando y construir sobre la idea de la educación, y él quería mucho educar. Uno de los planes que me alcanzó a comentar, que él iba a estar a cargo de la institución musical en Morelia, porque tenía una visión definida del papel de la música en la sociedad y de maneras muy directas de enseñar la música. Y entonces eso estaba en su mente. Me imagino que si no hubiera fallecido en el 95 dentro de Venezuela y seguramente en México, habría ayudado a disparar aún más el sistema y también la educación. Muchas gracias, maestro. Con gusto. ¿Otras preguntas? Maestro, sí. Hay un libro que compré hace poco porque me interesaba mucho saber sobre Eduardo Mata. La verdad, no lo recomiendo en un sentido, no cita ninguna de las fuentes que utiliza. Lo recomiendo en el sentido de que tiene mucha información. Incluso yo creo que parte de lo que se ha abordado en el documental es cómo se hubiesen transcrito esas entrevistas y las hubiesen colocado aquí, ¿no? Y han armado una narrativa. Es un libro de Verónica Flores que se llama Eduardo Mata a varias voces. Es una especie de periodismo cultural, fue posterior a su muerte. Y otro que me resultó muy interesante es una entrevista que sale hecha por Roberto García Bonilla en el libro Visiones Sonoras. Y él habla ahí, entre muchas cosas, de su trabajo con la orquesta de Dallas al final, ¿no? Y establece como una especie de paralelo, no sé si fue mi interpretación o literalmente lo dice así, donde él dice que una de las limitaciones que ella tuvo con la orquesta es como que se vio obligado a un tipo de programa.
porque era como que lo que funcionaba, ¿no? Y eso no era lo que él quería. Y sí era lo que podía hacer con orquestas en México y en Venezuela. Otro artículo muy bueno está en la revista Pautas, es en la número 139-140 del año 2016, que lo podemos escanear, que es del taller de creación con Carlos Chávez, pero es un artículo bien exhaustivo que también puede contribuir bastante. Y le quería preguntar si este documental, ¿es un solo documental todo lo que usted puso o toma de varios documentales? Es uno solo y lo encuentra uno fácilmente en YouTube, nada más metiendo ahí Eduardo Mata y 70 años. Muchas gracias a todos, estoy muy contento de esta experiencia. Estoy empezando a sentir cada vez más esa energía y creo que vamos a tener unas 2 sesiones formidables la próxima semana. Que tengan entonces un lindo fin de semana y nos vemos el lunes.